Bien, comenzamos con este nuevo arquetipo dedicado a Deméter y a Perséfone. Vamos a tratar de forma conjunta estas dos deidades, estos dos arquetipos, porque realmente se tratan de una unidad. Deméter y Perséfone son dos aspectos de la misma realidad. Deméter era hermana de Zeus y, como él, hija de Cronos y Rea. Es una divinidad que a menudo se asocia con la diosa Ceres, la diosa que para los romanos también representaba lo mismo que Deméter y estaba unida al fruto de la tierra, al alimento de la tierra. Según algunos estudiosos, el nombre de Deméter se compone de dos raíces. De, es decir, Da, que era el antiguo nombre de la tierra, y Méter, que sería la raíz de madre. Su nombre, Deméter, designa los cereales en la lengua griega, incluso en la lengua moderna, en el griego moderno, la palabra que tienen para los cereales, dimitriaká, procede del nombre de Deméter en griego moderno, Dimitra. Y del mismo modo, en las lenguas latinas se ha conservado la raíz del nombre dado a la diosa, Ceres, para nombrar los cereales. Deméter, junto con su hija Perséfone, están relacionadas con la tierra física por una parte y todos sus frutos, pero también con el aspecto más interno de la tierra, con los procesos más psicológicos, más trascendentes. Están personificando nuestra tierra interna en muchos niveles. Perséfone es hija de Deméter y de Zeus, y llegó a convertirse en la diosa del inframundo. Ambas figuras, madre e hija, son inseparables. Ya dijimos, representan la misma realidad psíquica bajo dos aspectos diferentes: vida y muerte, luz y oscuridad, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Completan una consciencia más global, una consciencia que comprende la parte consciente hacia arriba y la parte consciente hacia abajo. A Perséfone también se la conoce con el nombre de Core, que significa doncella, joven. Tanto Deméter como su hija, Perséfone, son figuras que proceden de la más remota antigüedad. En honor a ambas, las llamaban las Deméteres. Se celebraban unas fiestas que eran bastante misteriosas en la antigua Grecia. Eran llamadas las fiestas cesmóforas y en ellas solamente podían participar mujeres. Tenían lugar en el mes que comprendía desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. Ya solamente la palabra cesmóforas nos puede dar una idea del contenido, una idea muy vaga, muy imprecisa, porque estaban rodeadas de cierto secreto, de cierto misterio, y no ha llegado hasta nosotros el auténtico contenido de estas fiestas, que seguramente eran rituales iniciáticos. La palabra cesmóforas viene a significar aquellas que portan el orden divino, las portadoras del orden divino, de la ley no escrita. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, cada arquetipo existe en el nivel externo de la personalidad humana y se relaciona también con el aspecto psicológico. Pero además, cada uno de ellos, cada arquetipo, tiene un valor más elevado, un valor que alude a planos espirituales. Bien, pues en este caso de Deméter Perséfone, este aspecto espiritual cobra, como vamos a ver a continuación, una importancia extraordinaria. Para comprender este arquetipo es indispensable recurrir al mito, a la historia de Deméter y Perséfone. Y ahora vamos a ver cómo Perséfone es el aspecto de Deméter relacionado con la profundidad subterránea, es decir, con el inframundo, con el Hades. Bueno, vamos a resumir este mito, ¿no? Core, es decir, la hija de Deméter, estaba recogiendo flores en el campo junto con las ninfas
cuando repentinamente le llamó la atención una flor que era especialmente bella y olorosa. Era el narciso. Se acercó para olerlo de cerca y entonces repentinamente la tierra se abrió y de ella surgió el dios del inframundo, Hades, con su carro tirado por caballos negros. Con rapidez tomó a la doncella en su carro y la condujo al inframundo. La tierra inmediatamente se cerró tras ellos y solamente pudo oírse el terrible grito proferido por Core. Su madre, Deméter, sin saber lo que había sucedido, cayó en una terrible depresión al no encontrar a su hija, al percibir que había desaparecido. Dentro de esta pena la buscó durante 9 días y 9 noches en ayuno y portando antorchas, día y noche. Nadie sabía dar razón de lo sucedido. Preguntó a todas las criaturas hasta que Hécate, la diosa Hécate, la sugirió preguntar al sol, aquel que todo lo ve. Y la acompañó a presencia del sol, de Helios, también portando antorchas. El sol les dijo lo que había sucedido. Entonces Deméter, sabiendo que Zeus había consentido el rapto de su hija, se vistió con ropas de luto y lloró amargamente. Entonces la vida se paralizó porque la diosa se negaba a dar frutos hasta que su hija retornara a su compañía, retornara a la superficie de la tierra. Y en esta situación el género humano corría peligro de desaparecer. Deméter, en su peregrinaje por la tierra, había tomado la forma de una anciana y llegó a las cercanías de un lugar que es precisamente Eleusis. En la diapositiva vemos lo que queda del antiguo santuario de Eleusis. Se encuentra situado como a unos 30 kilómetros de la ciudad de Atenas. Llegada allí, fue llevada al palacio del rey Céleo, quien le pidió que cuidara de su hijo Demofonte. Como regalo de la diosa a Céleo, Deméter planeó convertirle en inmortal. Entonces para ello cada noche le sostenía sobre un fuego. Pero una noche la madre del niño sorprendió este ritual y gritó asustada. Entonces Deméter se manifestó como diosa. Demofonte no llegó a ser inmortal, pero Deméter instruyó a Triptolemo, otro de los hijos del rey, en el arte de la agricultura y le entregó la semilla del trigo. Bien, en ese mismo lugar la diosa estableció los misterios de Eleusis. Entretanto, la tierra cada vez era más árida, se volvió totalmente infértil y Zeus, temiendo por la suerte del género humano, decidió enviar al inframundo a Hermes para negociar con Hades el retorno de Perséfone. Hades la había hecho su esposa y estaba convertida en reina del inframundo. Core se había convertido en Perséfone. Entonces no pudo volver definitivamente a la tierra porque Core había comido del fruto del inframundo, la granada. Así llegaron al acuerdo de que Perséfone pasara 1/3 del año en compañía de su madre, es decir, en la superficie de la tierra bajo la luz del sol, y 2/3 en el inframundo. Según otras versiones del mito, serían 6 meses en cada lugar. Aquí en la diapositiva vemos dos representaciones del retorno de Perséfone. A la izquierda vemos cómo está saliendo a través de una cueva, a través de una abertura, está saliendo del inframundo y ha llegado ya a la superficie de la tierra acompañada por Hermes. Y ahí la está esperando jubilosa su madre Deméter. La derecha, otra representación, en este caso más moderna, pero del mismo momento mítico. La vuelta cíclica de Perséfone es anunciada por el florecer de las amapolas. Esta es una tradición que todavía existe en Grecia. Cuando sobre la superficie de la tierra aparece ese manto rojo que es la amapola, es la señal de que la diosa Perséfone está regresando del inframundo, es decir, está saliendo bajo la luz del sol.
Por su parte, cuando llega el otoño, pues toda la naturaleza se contrae. Es la fase de esterilidad. Es la fase en la cual Perséfone regresa al interior de la tierra. Brevemente hay que mencionar los misterios de Eleusis. Este mito que acabamos de resumir es la historia narrada magistralmente en un texto que se denomina Himno Homérico dedicado a Deméter. Este texto fue la base de los principales ritos mistéricos de Occidente, los misterios de Eleusis. Su origen, hemos visto que su origen mitológico han sido fundados por la misma diosa Deméter y se remonta al origen a épocas legendarias. Permanecieron activos durante muchísimos siglos, hasta finales del siglo IV, después de Cristo. El emperador romano Teodosio I dio un decreto en el año 392 en el cual se cerraban todos los santuarios dedicados a la antigua religión, con un ánimo de imponer el cristianismo sobre las antiguas costumbres que se denominaron paganas. Y poco tiempo después, Alarico I, rey de los godos, realizó una invasión y acabó de destruir lo poco que quedaba del santuario de Eleusis. Bien, ser iniciado en los misterios de Eleusis era un gran acontecimiento para el aspirante. ¿Qué sucedía? Lo que sucedía en Eleusis durante los ritos ha permanecido en secreto. Solamente nos han llegado algunas referencias sobre su importancia y sobre el hecho de que todo el ritual, la iniciación, giraba alrededor de la muerte y del renacimiento. También sabemos que los diferentes símbolos que se utilizaban tenían una relación directa con los elementos del mito. Y un papel relevante tenían ambas figuras, tanto Deméter como Perséfone, ya que, como hemos visto, son aspectos de la misma realidad. La importancia de ambas diosas entonces trasciende todos los niveles superficiales y conecta con lo más profundo. Es el ciclo de la naturaleza, de muerte y renacimiento, contracción y expansión, pero también y fundamentalmente es la representación de los procesos del alma. Vamos ahora a hacer una conexión, una relación. Hera, Deméter y Perséfone, porque están representando tres mundos, tres dimensiones de nuestro propio ser. Core, con el nombre de Perséfone, era la reina de los muertos, cuyo fruto sagrado de vida era la granada. Este es el símbolo de vida que, como las semillas en invierno, permanece invisible en el inframundo a la espera de florecer sobre la tierra. Junto a Hera, la reina del cielo, y Deméter, la madre tierra, Perséfone formaba parte de una triada divina femenina muy antigua y conocida con distintos nombres y atributos tanto en la antigua Europa como en el Medio Oriente. Activar estos tres arquetipos nos llevaría a la conexión con la divinidad femenina en forma bastante completa. Por una parte, conectaríamos con la energía que hace florecer nuestra tierra interior, representada por Deméter. Y ella misma, Deméter, nos conduciría al mundo de abajo, al inframundo, al Hades, representado por Perséfone. Y también nos elevaría a través de Hera al plano más sutil. Recordemos que Hera era la reina del cielo. Vemos entonces en esta triada la proyección femenina de otra triada que ya conocemos, la masculina, la formada por Zeus, Poseidón y Hades. Zeus, esposo de Hera, Hades, esposo de Proserpina, y Poseidón, que se le relacionó íntimamente con Deméter. Según uno de los mitos que los unen, tuvieron ambos una hija llamada Déspina, que más tarde se identificó con la misma Perséfone. En cuanto al arquetipo puramente humano de Deméter, viene a representar fundamentalmente el sentimiento maternal. Desde esta perspectiva puramente humana, Deméter y Perséfone
encarnan el eje madre-hija. Deméter, instinto maternal, la que suministra alimento, cuidados y protección. Incluso a nivel humano, Deméter es un arquetipo fuerte. Puede tener una influencia importantísima sobre las personas que la rodean, es decir, sobre las personas que rodean a aquel o aquella que tenga activo este arquetipo. Tiene una vocación natural, que es la de dar alimento, la de nutrir. Pero, por otra parte, es un arquetipo que también puede llegar a profundos estados depresivos, como veremos más tarde, en algunas ocasiones. Bien, la energía de este arquetipo tiene la característica de ser expansiva, fructífera y protectora. Como decíamos, confiere el sentimiento maternal y esto le hace buscar hijos, ya sean propios o bien personas a quien nutrir, a quien alimentar. Por ello, este arquetipo suele encontrarse en profesiones que tienen como base la ayuda a los demás y en personas que hacen de esto la función más importante de su vida. También se expresa el arquetipo en cualquier relación en la que pueda una persona adquirir un papel de nutridora. No tiene por qué ser la relación madre-hijo, puede ser cualquier otra relación. Este arquetipo motiva a expandir la energía propia, es decir, a nutrir, incluso a generar alimento para dar. Es un arquetipo que se basa en el dar, en la generosidad. El instinto maternal de Deméter no se limita entonces a ser madre biológica o a alimentar exclusivamente a sus propios hijos, se extiende a todo lo que le rodea y es más, busca a quien nutrir como forma de realización personal. Como madre naturaleza, este arquetipo es fuente de vida. Esto no solamente lo entendamos a nivel físico, ya también sabemos que la naturaleza es fuente de vida, no solamente a nivel físico, también psicológico e incluso ayuda a trascender ciertos niveles y conectar con lo espiritual. Ya conocemos las pruebas referentes a los 4 elementos de la naturaleza, pruebas más bien de carácter trascendente. Bueno, en este sentido, como madre naturaleza, Deméter se identifica plenamente con todos los frutos de la tierra. Según la mitología, entregó al ser humano, representado por Triptolemo, una semilla, la semilla del trigo, y le enseñó a cultivar la tierra para obtener frutos. Físicamente, pues ahí está el origen de la agricultura. Internamente es aquella fuerza, aquella energía interior que nos enseña a cultivar nuestro elemento interno, terreno, la tierra, para que ésta pueda producir sus frutos. En este aspecto más exterior fue considerada diosa de las cosechas y también la energía responsable de la abundancia de frutos en la naturaleza. Esta característica como fuente de vida marca el arquetipo. Esta es una energía que rige asimismo, podríamos decir, la buena relación con los alimentos. Es decir, el tipo de vínculo interior que se establece entre el estado energético propio de la persona y la energía del alimento que se está trabajando o que se está ingiriendo. Una buena relación energética, por ejemplo, cuando se manipulan alimentos de cualquier tipo, pues hace que sea el alimento mucho más nutritivo, física y psicológicamente. Entonces, esta buena relación lleva consigo que exista una buena relación con el arquetipo de Deméter en uno de sus aspectos. Frecuentemente estamos acostumbrados a considerar los alimentos físicos que ingerimos de una forma demasiado material. Sin embargo, esta energía de Deméter nos debe llevar a una reflexión. El alimento no es solamente energía física, también encierra en sí otro tipo de energía. Es prana, en definitiva, y es una energía que no está separada de nosotros, es decir, nosotros influimos directamente en el tipo de energía que ingerimos
cuando manipulamos o entramos en contacto, nos relacionamos con un alimento. Bien, esto que hemos dicho anteriormente nos remite ya a las características generales del arquetipo. Quien tiene activo el arquetipo Demeter tiene frecuentemente, por decirlo así, el aura de la Tierra Madre. Es persona sólida y eficaz, va haciendo lo que ha de hacerse con una mezcla de calidez y de sentido práctico. Suele ser generosa, directa, altruista y leal a personas y principios, hasta el punto de que algunos pueden considerar a esta persona como obstinada en ciertas ocasiones. Posee fuertes convicciones y es difícil hacerle cambiar de opinión. Características en síntesis: fructífera, expansiva, extrovertida y sensible. Son características de la energía que personaliza este arquetipo. Genera una capacidad para ser maternal, para nutrir a los demás y para protegerlos. Quien tiene activo el arquetipo generalmente desea tener hijos y se entrega a ellos. Característica también es su generosidad, obstinación, paciencia y perseverancia. Suele tener una especie de calidez, de afectividad y en el caso de mujeres, marcada feminidad. Cuando este arquetipo se tiene activo, es fundamental, es importante a nivel psicológico el desarrollo de la asertividad. En el caso del extremo por falta de asertividad, se puede producir el efecto contrario a lo que son las características que hemos visto del arquetipo, es decir, fatiga y apatía. Una persona Demeter que es capaz de decir no y de decirlo de una forma adecuada, de una forma tranquila, conseguirá verse sobrecargada. Es decir, se puede llegar a estar agotada, a estar resentida, a estar enfadada, porque uno no ha sabido colocarse en el justo lugar de cara a los demás. Según estudios realizados, características físicas cuando existe esta falta de asertividad en este arquetipo son el cansancio, los dolores de cabeza, los síntomas de úlcera, la subida de la tensión, de la presión sanguínea, los dolores de la espalda. Estos son bastante corrientes, bastante habituales, porque a nivel físico se está plasmando los desequilibrios que se están generando a nivel interno. Es decir, las consecuencias de no expresar con claridad y tranquilidad un punto de vista diferente a lo que se nos exige exteriormente. También se puede caer en depresión crónica, no grave, o sea, no con las características que hemos visto en el arquetipo de Hades, pero sí puede aparecer cuando esta persona no encuentra la vía adecuada para expresar su desacuerdo y entonces simplemente reprime su enfado, generando mucho resentimiento. Veamos ahora este aspecto como Demeter, como señora de la abundancia. Esta diosa Demeter fue considerada la representación de la abundancia como consecuencia de su capacidad de hacer florecer y fructificar. Se la suele representar con el cuerno de la abundancia. Esta abundancia es la consecuencia de tener desarrolladas ciertas capacidades. Cuando florece Demeter en el interior de una persona, ésta comienza a dar frutos y a ofrecerlos. Esto hace circular la energía y la multiplica, produciendo abundancia que se puede manifestar incluso físicamente. Normalmente, la persona con este arquetipo comienza ofreciendo sus frutos a sus seres queridos. Si avanza en el desarrollo interior, ampliará su esfera de generosidad hasta llegar a abarcar incluso a personas extrañas o desconocidas. De esta forma se sublima y espiritualiza la capacidad de dar. El polo contrario está representado por la sensación de escasez. Esta sensación es producida generalmente por el miedo a perder el objeto del amor o el objeto de sus cuidados. Bajo esta sensación de escasez es imposible fructificar.
Todo lo que se somete a su influencia tiene las características de escasez, de falta. En el arquetipo de Demeter, esto corresponde a la parte más negativa o a la situación del arquetipo de Demeter en destierro. Esto nos puede llamar la atención sobre algo importante, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos abundancia? Abundancia es algo que tiene su fuente en el físico. Este arquetipo, a nivel un poco más profundo, nos viene a decir que no, que la abundancia incluso física, debe tener su origen para que sea estable, duradera y positiva, debe tener su origen en la fructificación interior. Y a esto nos ayuda el arquetipo de Demeter. Cuando alguien da frutos dentro, inevitablemente fructifica fuera. Otro caso es que los frutos que vemos fuera, nuestra abundancia exterior, nuestra mente nos haga considerarla como escasez. Eso es otro tema, porque muchísimas veces nosotros no consideramos abundante lo que realmente es, porque nuestra mente siempre está centrada no en lo que tenemos, sino en lo que nos falta. Entonces, esta perspectiva egoica de la realidad que vivimos nos hace vivir siempre con la sensación de escasez. Si nosotros enfocamos de forma diferente nuestra percepción, seguramente nos daremos cuenta de la abundancia que nos está rodeando, en mayor o menor medida. Y sobre todo nos daremos cuenta de la relación que existe esa abundancia o falta de abundancia externa con nuestra fructificación interior. Otro aspecto, la madre afligida, con sus características de susceptibilidad y depresión. Demeter en el mito, recordáis, se apenó tan profundamente tras la desaparición de su hija que hizo que la tierra se convirtiera en estéril. Dejó de dar frutos y se encerró en su pena. Esto puede suceder a la persona con este arquetipo cuando desaparece o se aleja el objeto de sus cuidados o ante la imposibilidad, en algunas ocasiones, de tener hijos biológicos. Sobre todo cuando resulta incapaz de encontrar una salida y de encauzar su capacidad de amor, de amparo y nutrición hacia otros seres, sublimando de este modo su dolor y convirtiéndolo en causa de un desarrollo interior más amplio. Si no tiene lugar esta ampliación de su ámbito de influencia, el crecimiento psicológico se detiene y la persona se convierte en una Demeter afligida para siempre, con la consiguiente frustración personal. Esto tiene relación con lo que vamos a ver a continuación, con lo que son las etapas del mito. Vamos a ver entonces estas etapas del mito, etapas psíquicas. El mito y el desarrollo del arquetipo de Demeter pues tiene varias fases, que podemos resumir en las siguientes. En la primera fase, amor y entrega. Esta fase se concreta en la situación en que Demeter aún no ha sido separada de su hija, de Core. En segundo lugar viene la pérdida, es decir, la separación entre madre e hija. Es cuando Perséfone es raptada por Hades, que la hace desaparecer de la superficie de la tierra. A continuación vendría la reacción de Demeter como desesperación, como vacío al haber perdido al objeto de su amor. Y en cuarto lugar existe la superación, que está representada por el reencuentro nuevamente de ambas, de madre e hija. Bien, se puede emerger de un periodo de sufrimiento con mayor sabiduría y comprensión espiritual y avanzar y evolucionar a través del arquetipo, o por el contrario, se puede uno quedarse anclado o anclada, estancado en cualquiera de las etapas del mito. Puede que algunas personas, sobre todo mujeres, tengan este arquetipo y en una de las fases, en concreto en la fase de la pérdida, nunca se recuperen y que su existencia quede vacía, amargada y estéril. En este sentido tenemos que tener en cuenta algo importante.
Cuando solamente se vive en lo físico, en lo familiar, en lo social, sin dedicar tiempo ni motivación al desarrollo personal, sucede esto, sucede que cuando se pierde el objeto de los cuidados y del amor, es decir, cuando se produce la separación entre Deméter y Perséfone, lo único que queda es un vacío. Vemos muchos ejemplos en la vida de este tipo de situaciones. Una mujer, incluso un hombre, Deméter, que pierden una relación en la cual han representado la figura materna, la figura protectora, pues no solo se pierde esa relación y se echan falta a esa persona, sino que también pierden su papel, pierden el sentido de su vida, pierden la sensación de poder, de importancia, todo aquello que dio sentido a su existencia. Por ejemplo, hay personas, sobre todo mujeres, que han dedicado sus vidas a sus hijos, a sus hijas, y que en definitiva después los han visto partir y han quedado en una situación de vacío interior. No habían desarrollado nada más. Es la situación de esterilidad de la tierra. También puede suceder en personas Deméter que han tenido una relación amorosa y que pueden reaccionar ante la ruptura de este mismo modo si en esa relación han tomado el papel protector, el papel nutricio. Puede suceder incluso con un proyecto, personas que han dedicado a un proyecto años, que lo han nutrido, que lo han alimentado y que al final lo han visto fracasar o que lo han visto o que se han visto apartadas del proyecto para que éste fuera tomada por otras personas. Este tipo de dificultades de organización le dejan con el sentimiento de esterilidad, de haber sido engañados, de haber sido estafados. Con estos ejemplos quiero decir que no solamente veáis este tipo de situación en el arquetipo madre-hija, sino que puede suceder con cualquier otro objeto de la existencia. Sin embargo, si la persona ha cuidado del desarrollo de su Deméter interior, ha equilibrado lo dado afuera a otros con el cuidado y nutrición de su propia alma, entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega la separación será capaz de sublimar su dolor, recurriendo a una fuerza interna que ha sido creada, a su Deméter interior. Y será precisamente ahí, en su mundo interno, donde tenga lugar el reencuentro mítico entre Deméter y Perséfone, y donde la tierra vuelva a florecer. Es decir, se trasciende la situación física de separación y se encuentra esa unión entre las dos mitades en el interior. Pero para ello, claro, hace falta que antes esa Deméter interna haya sido cuidada. Para ello es necesario lo que llamamos la creación del arquetipo interior. La creación de este arquetipo interior requiere un saber alimentarse internamente. Nutrir el alma, protegerla, dedicar tiempo de nuestra vida a ello. El alimento interior se basa en una forma de vida refinada, en una selección de impresiones y en hábitos espirituales incorporados a lo cotidiano. Es decir, el alimento que podemos ofrecer a otros solo es un alimento de calidad energética, solo cuando nosotros mismos estamos espiritualmente nutridos, estamos espiritualmente alimentados. Bien, vamos a ver entonces en qué niveles se puede dar realidad a este arquetipo de Deméter como madre nutricia. Bueno, el arquetipo madre en el monte Olimpo, en la morada de los dioses, fundamentalmente estaba representado por Deméter, aunque otras diosas también eran madres. Pero Deméter se convirtió en la madre con mayúsculas. Su misión era nutrir. En esto se diferencia de Hera. Hera también es madre de dioses y hombres, pero Hera es madre como origen, como lo que les da la existencia. Sin embargo, Deméter es aquella que los nutre, es aquella que los sustenta, es aquella que los hace florecer y apoya su crecimiento. Pues bien, la realización de este arquetipo como madre nutricia tiene diferentes niveles. Podemos realizarlo en el nivel físico.
Entonces es la proveedora del alimento, es la que hace florecer los frutos de la tierra, es la faceta del arquetipo que cuida del bienestar y del alimento físico de sus hijos y de todos cuantos la rodean. Este es el nivel primario de desarrollo de Deméter, aquel que se realiza en lo físico. Existe un segundo nivel que es el psicológico. Aquí, para generar este segundo nivel, ya se requiere de un saber alimentarse interiormente, a lo cual hemos aludido hace poco. Para realizar el arquetipo en el nivel físico, una persona no necesita haber generado esta capacidad de alimentarse a sí misma. Pero cuando entramos ya a nivel psicológico, sí, porque nadie puede dar a nivel psicológico aquello que previamente no ha generado. Este nivel se refiere a la provisión de alimento en forma de energía psíquica mediante la transmisión de estados psicológicos que propician el crecimiento de otros, como son, por ejemplo, la comprensión, el amor, la paciencia, el respeto. Son solamente ejemplos. Entonces, el arquetipo de Deméter hace un papel educador del alma. Educador del alma ayudando a que ésta se desarrolle en valores y además ayudando a que los ofrezca a otros como alimento. Esta es una ayuda importante de cara a los demás. Los demás necesitan alimento físico, pero también en muchísimas ocasiones hay una necesidad primordial que es el alimento psicológico, es decir, el que alguien ayude mediante la transmisión de energía a generar estados adecuados, estados de calidad, estados de energía psíquica superior. Esos estados se traducen en esperanza, en generosidad, en amor y en una transmisión a la otra persona de una forma diferente de conectarse con el mundo, de ver el mundo, de vivir en definitiva. Bien, existe un tercer nivel que es el espiritual. El nivel espiritual del arquetipo de Deméter Perséfone está representado por los misterios de Eleusis. Estos misterios conducían a los iniciados a niveles espirituales elevados. Eran los misterios de la muerte y el renacimiento espiritual. Vamos a hablar un poco de la simbología interior ahora, de Deméter y de Perséfone. Para hablar de esta simbología interior y espiritual del arquetipo, es preciso recurrir a Perséfone, a esa otra parte, a esa contraparte de Deméter. Perséfone está personificando al alma inocente en la forma de core o doncella. Es decir, cuando en el mito se nos habla de que está recogiendo flores en el campo y jugando, se está refiriendo a core, a la parte inocente de nuestra alma. Porque Perséfone está representando al alma. Ahora bien, una vez que es raptada y transportada al inframundo por Hades, esa core inocente se transforma en Perséfone. Es decir, se transforma en el alma que ha experimentado niveles de conciencia más profundos, hasta entonces ocultos y oscuros, en el alma que ha vivido experiencias transformadoras y ha crecido en su capacidad de conciencia. Es decir, en alguna medida se ha convertido en la luz de la oscuridad. Recordemos que a Perséfone, junto con Hades, también se la representa con el cuerno de la abundancia y junto con su madre, Deméter. ¿Por qué? Porque realmente es ella la que hace florecer nuevamente la tierra con su regreso periódico a la superficie. A tener en cuenta esta simbología interior de nuestra alma descendiendo a nuestro Hades interior. Y también a tener en cuenta que es allí, en ese mundo sumergido, en ese inframundo, donde el alma puede adquirir niveles de conciencia superiores. Una persona que nunca ingresa con su conciencia, con su principio consciente, en esta parte sumergida de sí mismo, su nivel de conciencia nunca puede aumentar. Será una conciencia lineal, una conciencia que se desarrolla en el mundo del ámbito cotidiano, en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Pero que no va a tener nunca un desarrollo en la vertical, en la profundidad, porque el Hades está representando la línea vertical de la existencia, esa línea por la cual el alma conciencia
debe moverse continuamente, bajando al infraconsciente y regresando a la superficie para dar frutos, para dar los frutos que ha generado en el mundo oscuro. Este es un proceso que tenemos que comprender en profundidad, porque muchas veces creemos que el desarrollo espiritual se limita solamente a una forma diferente de vivir la vida horizontal, pero esa forma diferente de vivir la vida horizontal procede del ingreso del alma en la vertical. Es ahí nuestra alma debe convertirse de Core a Perséfone, y esto no se realiza una vez. Esto, como nos muestra también los ciclos de la naturaleza, periódicamente se van desarrollando, un ciclo sigue al otro, del mismo modo también internamente tenemos ciclos, un ciclo debe seguir al otro, y ese bajar y ese subir con el fruto que ha sido generado para que florezca se debe dar continuamente en nuestra vida. De este modo conseguiremos que nuestra alma conciencia baje a niveles cada vez más profundos y en consecuencia al regreso de frutos cada vez más valiosos. La luz se extrae de la oscuridad. La simbología nos pone de manifiesto esta necesidad que decíamos de catábasis o bajada al interior de nuestra tierra interna, de la cual ya hemos hablado en el arquetipo de Hades. El arquetipo de Perséfone, Deméter, tiene dos niveles en cada uno de nosotros. Por una parte está el luminoso, representado sobre todo por Deméter, y por otra parte el oscuro, relacionado con Perséfone. Sin embargo, la potencia de luz que es Deméter, haciendo que la tierra dé frutos, depende de Perséfone y su capacidad de ingresar en el nivel oculto y regresar nuevamente bajo la luz del sol cargada de sabiduría y fuerza. Esto viene a condensarse en una frase: la luz se extrae de la oscuridad. No existe otra fuente de luz que no sea la oscuridad, al igual que la conciencia se extrae del inconsciente. Por eso, como decíamos, quien quiera ser cada vez más consciente sin ingresar en la parte oscura de sí mismo, no tendrá realmente un resultado efectivo. Veamos la relación ahora que tiene todo esto que estamos viendo con la semilla. Porque otro aspecto importante de este mito y que se utilizó en los misterios es la relación de ambas diosas, tanto Deméter como Perséfone, con el trigo, con la semilla. En el Eusis, Deméter entrega el trigo a Triptolemo, que está representando a toda la humanidad, y le enseña a cultivarlo para que se produzca el alimento. Esto hay que entenderlo pues no solamente a nivel físico, ya lo dijimos, sino más bien y fundamentalmente a nivel interior. Los misterios se basaban en los procesos de la muerte. Cuando desaparece el alma Perséfone, era todavía Core, cuando desaparece, sobre la tierra reina la oscuridad y la sequía, la esterilidad. Deméter, recordad, la busca portando antorchas día y noche durante 9 días. Esto está significando la búsqueda de nuestra propia alma en medio de la oscuridad. El alma de Deméter busca a aquella parte de sí misma que ha perdido. El reencuentro devuelve al ser humano a la auténtica vida, que es completa, que está llena de abundancia, de riqueza, de flores y de frutos. Como dijimos, el mito no se vivencia una única vez, se repite cíclicamente tanto en la naturaleza, cada vez que llega la primavera, como en el interior de la persona que se está desarrollando espiritualmente. Una vez se ha entrado en contacto con el Hades, es imposible continuar viviendo como antes, porque ya se ha tomado conciencia de que la vida sobre la tierra es parcial y limitada, y solo va cobrando sentido porque cada año Perséfone regresa del inframundo. Esto de que no es posible vivir como antes nos lo muestra el mito con este detalle que nos dice que Perséfone no podía regresar de forma continua porque ya había probado la granada, el fruto del inframundo. Por eso, una vez que se ha probado ese fruto, ya no es posible vivir
del mismo modo que antes. La vida cobra otra dimensión. Conclusión, pues este arquetipo, en su polaridad Deméter-Perséfone, tiene una importancia extraordinaria, una influencia humana, psicológica y espiritual. De esta forma, pues terminamos lo que se refiere al arquetipo doble de Deméter-Perséfone, que como vemos está íntimamente conectado con el arquetipo de Hades. Hemos señalado su importancia física, que sin lugar a dudas la tiene, su importancia psicológica y sobre todo su importancia espiritual. Sobre todo quedarnos con el dato de que el origen de la fructificación en estos tres niveles reside en el interior de la tierra, tanto de la semilla a nivel físico como de la semilla psicológica y sobre todo y fundamentalmente de nuestra semilla espiritual.